Hola, bienvenidos una vez más a este tu repaso de Lección Juvenil Inverso. Estamos muy contentos, muy agradecidos por todos sus comentarios y porque también han estado compartiendo este video, este mensaje a través de sus redes sociales. Un saludo para todos ustedes y los motivo a que sigan en ese ejercicio de comentar y de compartir. Como en el video anterior, hoy tenemos también a nuestro invitado Pastor Leonel. ¿Cómo estás? Un gusto, Daniel, saludarte. Este espacio es muy importante para el estudio de la lección y gracias a todos nuestros amigos y jóvenes que también estudian con nosotros. Claro que sí, estamos muy contentos porque todos podemos participar de este video, de este repaso de lección. Para esta semana, Pastor, tenemos otro estudio muy interesante. ¿Quién creyera, no? Sí. A veces pasamos por alto a Santiago y lo vemos así como chiquito, sí, como cualquier capítulos. cosa. Pero la profundidad de sus temas nos han ayudado mucho. Y creo que esta lección, este folleto de la Epístola de Santiago ha sido muy enriquecedora para cada uno de nosotros. Y ha sido de gran bendición para todos nosotros y sobre todo para los jóvenes que han estado estudiando este folleto en estudio personal y con sus iglesias. De hecho, los motivamos a que puedan adquirirlo y a que puedan hacer su clase juvenil de inverso en su iglesia. Para esta semana vamos a tratar un tema relacionado a lo que queremos, a lo que somos. Y el título es La importancia de lo que quieres. Pastor, ¿qué deseas? Muy buena pregunta. Es la misma pregunta que puedo hacerle, Daniel, ¿qué deseas? Y también hacerle esa pregunta a cada uno de los que están ahí participando con nosotros. Y no sé si pudieran escribirlo en el chat, ¿qué deseas? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Hacia dónde estás direccionando tu vida? ¿Cuáles son los últimos sueños que has tenido? No solamente de cosas que estás planificando en este mundo, sino yo no sé qué deseas. ¿Será también la eternidad? Claro, es una pregunta que es muy interesante en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora centrémonos un poco más en la sección de Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 10. La lección nos empieza a hablar sobre algo que es muy concurrente en este tiempo. Y es que como jóvenes, muchos de nosotros, por no decir todos, hay un conflicto muy grande entre si estoy en amistad con el mundo, estoy en amistad con Dios, aquí sí, acá no, o en ambos sí, o en ambos no. ¿Qué piensas, Pastor? Bueno, este es un conflicto terrible porque es posible por fuera parecer que somos seguidores de Dios, sin embargo, algo completamente diferente hay en mi corazón. Y yo no sé si el término pudiéramos acuñarlo aquí, que podríamos ser una apariencia, y eso sería terrible. Para los intereses de lo que deseamos, si vivimos aparentando, eso podría ser terrible. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llevar una vida de apariencia. Ahí es donde la pregunta toma mucha importancia. ¿Qué es lo que deseas? ¿Realmente nosotros estamos siendo seguidores verdaderos de Dios por fuera y por dentro? Y también nos presenta algo que es muy interesante con relación a que Santiago nos dice que no podemos tener amistad con el mundo y al mismo tiempo que con Dios. Y no porque no se deba, sino porque es imposible. No se puede hacer. O sea, tenemos que escoger si a la izquierda o a la derecha, si blanco o negro. Tenemos que escoger alguno de los dos caminos. ¿Qué tal, Pastor, si ahora interiorizamos? Analicemos lo siguiente. ¿Cómo conseguimos lo que queremos? Muy bien, eso va unido a la primera pregunta, ¿cómo conseguir lo que quieres? Apreciados jóvenes, todos los que están siguiendo la lección y la epístola de Santiago, ¿cómo obtienes lo que quieres? ¿Es la fuerza? ¿Es tu juventud? ¿Es lo que el mundo puede ayudarte? ¿Cómo estás consiguiendo lo que tú estás deseando? Porque hay asuntos espirituales que nos llevan a reflexionar que es mejor con Dios y que las herramientas que Él nos da son mejores que las que tal vez yo creo o nos está ofreciendo el mundo.
Y también nos dice algo muy interesante con relación a que todo lo que nosotros queremos, todos nuestros deseos, nuestras pasiones, eso genera pleitos, eso genera batallas. Y cuando lo analizamos, nos damos cuenta que esos métodos mundanos o los métodos que se proponen en nuestra sociedad muchas veces no funcionan. Y quizás tratamos de buscar la solución en base a esos métodos, pero nos damos cuenta que lo que hacemos es causar más problemas. Y vale la pena preguntarnos y analizar cómo conseguimos lo que queremos. Aún más, ¿qué es lo que queremos? Realmente, ¿qué es lo que nos está planteando entonces Santiago acá? Y nos dice algo muy interesante con relación a la lujuria, a la codicia y sobre todo a que cuando nos acercamos a Dios le pedimos algo y no nos responde. ¿Por qué pasa esto? Bueno, aquí está la batalla que hay en nuestro interior, ¿cierto? Nuestros impulsos, y esos impulsos son a satisfacer nuestras pasiones, y eso es un peligro, porque apreciados jóvenes que leen esta lección y que siguen este momento tan especial, a veces vivimos el hoy y el satisfacer. Y el satisfacer puede traer sus peligros, porque solamente estamos satisfaciendo lo momentáneo, podemos satisfacer los placeres que muchas veces batallan en nuestro cuerpo, y esto nos lleva a tener problemas, porque no todo lo que se satisface es de bendición, sino tal vez puede ser un peligro o una perdición para muchos jóvenes que están viviendo el ahora y el satisfacer el momento. Entonces por eso a veces Dios también dice que no, porque sabe que si dice que sí, nos puede hacer daño. Y nos incomodamos, ¿no? Y nos incomodamos, nos duele, no nos gusta. Pero Dios no quiere que ustedes y yo jóvenes pues tengamos una mala vida, que tengamos malas situaciones que sabemos que incluso nos pueden alejar de Él. Por eso Él muchas veces nos dice que no. Y no solo porque no nos convenga, sino también porque pedimos mal. ¿Qué piensas? Claro que sí. Es ahí donde comienza a tener como más forma la lección de esta semana. ¿Cómo vamos a conseguir lo que quieres? Y creo que nos da una herramienta poderosa el libro de Santiago capítulo 4 con respecto a la pregunta que usted nos está haciendo. Y el versículo 3 dice, pedís, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué estamos pidiendo? O sea que no es que Dios no nos escuche, sino que pedimos mal. No sabemos pedir. Porque lo que pedimos es para que se centre en mí, en mis deseos, en mis deleites, ni siquiera pensando en el prójimo. Entonces Dios no nos contesta, no porque no nos escuche, sino porque pedimos mal. Esa es la razón. Me preocupa. ¿Y qué me preocupa, Dani? Que tenemos una juventud, que hay personas que tienen toda una vida por delante, que hay personas que están comenzando a vivir la vida y que tal vez la pueden estar viviendo bajo sus impulsos, su fuerza o su juventud. La lección nos está ubicando en pedir, pero hay que pedir bien. Y la herramienta que dejan en nuestras manos es la oración. Y también incluso esta oración muchas veces la utilizamos de mala manera, porque entonces sometemos a Dios, como que estamos sometiendo a Dios a algo que queremos y realmente no estamos siguiendo su voluntad, porque la oración es eso. La oración es primero hablar con el cielo, hablar con la eternidad, hablar con la salvación, para pedirle, para ayudarle, para que me ayude a mí a que cambie, a aceptar su voluntad, aunque sea contraria a la mía. Entonces, la mejor respuesta de cómo podemos buscar lo que queremos es por medio de la oración. No hay otra más, ¿cierto? Para que se cumpla la voluntad de Dios y no mi voluntad. Exacto. Entonces, el comienzo de esta lección era qué es lo que nosotros estamos pidiendo, qué es lo que nosotros deseamos. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué estás deseando, Daniel? Tal vez está deseando tener una buena esposa. Amén. Tal vez yo estoy deseando tener un mejor hogar. Tal vez mis hijos están deseando tener una buena universidad. Tal vez los que están estudiando la lección están deseando muchas cosas. Lo que deseas, tienes
que someterlo a la oración. Sin eso es imposible. Y es que, para cerrar este tópico, la oración es básicamente confianza en Dios, de que hablamos con Él, le pedimos a Él y que Él actuará en nosotros, ¿cierto? Ahora, pastor y queridos amigos, ¿qué les parece si interpretamos? Pensemos en lo siguiente. Santiago nos sigue hablando sobre esta relación que hay, que no se puede dar. El mundo, Dios, hay que escoger un camino, hay que escoger un siervo, ¿cierto? Un mandamás, un jefe, hay que escogerlo. Pero cuando entonces escogemos por seguir a Dios, eso produce algo en nosotros, que lo dice en Santiago el capítulo 4 y el versículo 8, que de hecho Santiago nos dice, acérquense a Dios, porque si nos acercamos a Él, el resultado es que Él se acercará a nosotros. Y ahora, después de eso, ¿qué sucede, mi pastor? Qué interesante, ¿no? Lo que dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Realmente no somos nosotros. Quien hace todo en nuestras vidas es Dios. Pero se puede pensar, ¿no? Porque Santiago dice, límpiense, y podemos pensar que no, yo puedo por mí mismo limpiarme, yo puedo por mí mismo estar bien, yo puedo por mí mismo tener paz, pero no. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Ese es un engaño. Ese es un engaño. Y Satanás hace esa obra. Lo primero que dice Santiago ante este tópico es, acercaos a mí. El acercarse a la fuente, el acercarse a Dios, el acercarse a quien puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, es la clave. Y a veces en los momentos más gloriosos de la juventud, Salomón se alejó de Dios. Y muchos jóvenes más que están en la Biblia, ante la sabiduría, ante su juventud, se alejaron. Y a las cosas del mundo, se esplendieron con lo que vieron, les gustaba su estilo de vida, y entonces renunciaron a Dios para seguir al mundo. Acerquémonos a Dios. Esa es la clave ante la pregunta de lo que usted hace, acerquémonos. Cuando nos acercamos, entonces Dios como que tiene esa confianza de hacer en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente lo que Él tenga que hacer. Acerquémonos a Él. Y esto produce algo en nosotros, pastor y jóvenes, que es el arrepentimiento. Cuando ustedes y yo nos acercamos a Dios, es posible que en nuestro corazón entienda que lo necesitamos a Él. Vamos a darnos cuenta de las cosas que hemos hecho que están mal, las cosas que nos han alejado de Él, y esto va a producir en nosotros, por medio del Espíritu Santo, un arrepentimiento. Y por eso el énfasis de Santiago a lamentarnos, a hacer lamentación, a reconocer nuestros errores por medio del llanto, porque realmente cuando ustedes y yo tengamos una experiencia con Dios y reconozcamos nuestros pecados y pidamos arrepentimiento a Él, nos vamos a afligir, vamos a llorar, vamos a derramar nuestro corazón. O sea, es algo que se va a dar, ¿cierto? No es que yo lloro para sentirme arrepentido, no, sino que de mi arrepentimiento nace el sentirse afligido, porque entiendo la necesidad de Dios en mi vida. Pero después de este lloro, dice que vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cuántas veces hemos tenido que derramar nuestra alma precisamente por algo que deseamos y que le estamos pidiendo a Dios? Hace un momento usted dijo, Dani, que algo que deseaba así es tener una esposa. Y bueno, yo me acuerdo que... Ya la tengo, ya estoy comprometido. Lo felicito, es algo que está de acuerdo a la lección, algo que usted está deseando y Dios le está concediendo. Y por oración, y me respondió. A eso es que voy precisamente. Cuando yo deseaba tener una esposa, yo recuerdo orarle al Señor mañana, al mediodía y en la noche, donde estuviera, porque lo que nosotros deseamos no va a venir de otra forma, sino bajo la bendición de Dios y bajo el poder de la oración. Por eso a veces tenemos que afligirnos, a veces tenemos que llorar, a veces tenemos que humillarnos ante Dios. Pero el texto al final dice, ¿cierto? Al final del versículo 9 dice, para que vuestra risa se convierta en lloro, pero vuestro gozo pueda convertirse en tristeza.
viene como resultado de la relación con Dios y Dios va a hacer lo que nosotros no podemos. Y después de eso, siguiendo el texto en el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Reconocer, entender que sin Él no somos nada. Ahora, pastor, ¿qué te parece si investigamos en la Biblia los demás textos que tienen relación a este tema que nos ha presentado Santiago y el folleto con relación a la amistad que hay en el mundo y a la amistad que tenemos con Dios? Que ya sabemos que no podemos servir a ambas al mismo tiempo. No podemos tener ambas al mismo tiempo. Tenemos que escoger, y yo les aconsejo de corazón que escojamos siempre por Dios. Vamos a ver, me gusta mucho lo que presenta Primera de Juan 2:17 y Primera de Juan 5:14 y 15. Entonces, si quieres, tú lees Primera de Juan 2:17, mi pastor. Primera de Juan 2:17 nos dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Tremendo. Así que ahí está la clave, permanecer cerca del Señor, y creo que no es difícil. No es difícil. Porque el Señor... Parece difícil, pero si nos motivamos a hacerlo, lo podemos lograr. Es ahí donde la lección presentaba un Salvador amoroso. Y aquí este texto pues realmente lo presenta. El Señor siempre está coqueteándonos. El Señor siempre está cortejándonos. El Señor siempre está ahí. Qué interesante ese término que el Señor vive coqueteando. Como que se nos hace imposible, ¿no? Sí. A veces Dios es como tan extraño. O lo notamos distante. Pero es tan tierno y tan amoroso que la lección lo presenta ahí. Sí, señor. Y eso es lo que produce un resultado en nuestras vidas que no puede resultar o que no puede nacer de nosotros. Así es. Y sobre todo también lo que dice Juan, y es que el mundo pasa y sus deseos, o sea, todo lo que conocemos pasa a un plano, ya no es tan importante. Lo que realmente permanece para siempre es Dios y los que lo siguen a Él. Y ahora, Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 14 y al 15 nos dice lo siguiente: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y yo creo que esta es como la dificultad más grande de cualquier persona que quiera acercarse a orar con Dios, es que sea su voluntad. Porque la voluntad de Dios para nosotros puede ser desconocida, pero es la mejor decisión, el camino. Ahí está la importancia de lo que quieres. Ahí está la pregunta del comienzo de esta lección: ¿qué deseas? Pero Dios está dispuesto a contestar, a hacer su voluntad, a oírnos y nosotros someternos a Él. Así es. Y entonces la oración y nuestros deseos serán contestados y tendremos una buena esposa y tendremos un buen hogar y tendremos la vida eterna. La vida eterna, ser profesionales y seguramente el deseo de todo cristiano, llegar para vivir con el Señor por la eternidad. Esperamos que esos también sean los deseos de nuestros jóvenes. Así es. Sabemos que también la lección presenta más versículos con relación a este tema, pero queremos que ustedes los investiguen y los lean para que el sábado en la clase los puedan compartir con los demás. Ahora, pastor, como tú lo nombras, tenemos un Salvador amoroso. ¿Cuál invitación, de qué manera podemos llamar a todos los jóvenes para que consideren que Jesús es amoroso y que es nuestro Salvador? Apreciados jóvenes, no hay nadie más cercano a nosotros que nuestro Salvador. Nosotros podemos tener amigos, podemos tener conocidos, aún familia, pero aún muchos de ellos en algún momento pueden defraudarnos, causar tristeza, dolor. Esto se da en el ambiente de este mundo, en el ambiente muy humano. Pero tenemos la seguridad, Dani, de que Dios no falla. Esa palabra, el Salvador, ya Él hizo todo lo que tiene que hacer por nosotros, y la lección lo decía, es el Salvador. Pero no solamente eso, Dani, sino que lo coloca en un término amoroso. Y el amor de Dios
es un amor verdadero, es un amor puro, es un amor santo que aún a nosotros nos cuesta creer. Ni siquiera mi esposa, que me ama tanto, me llega a amar como Dios me ama. Así es. Y hay algo muy importante también, es que Dios no comparte el trono del corazón con nadie. Él tiene que ser nuestro primer lugar. Y como Él no lo comparte con nadie, cuando nuestro corazón está indeciso, si bueno, sigo mis hábitos, sigo mi estilo de vida que me aleja de Dios o sigo a Dios, parece que en ese momento lo que dice Santiago es que como que estamos adulterando espiritualmente, porque no elegimos a Dios. Por eso, como tú lo comentabas, Él es celoso en el sentido que quiere exclusividad. Él quiere el primer lugar y el único que sabe que merece. Entonces nos presenta ese Salvador amoroso que lo dio todo por nosotros. Y me parece algo que es muy importante, y es que si Él lo dio todo por nosotros, ¿por qué nosotros no dar todo por Él? ¿Tú qué opinas, pastor? Es nuestra naturaleza, es nuestra naturaleza. Nuestra tendencia es a estar lejos de Dios. Nuestra tendencia es a creer que nos puede ir mejor y que nuestros deseos y planes podemos obtenerlo lejos de Dios. Esa naturaleza nos mete en problemas. Apreciados jóvenes, estudiosos de la lección, del inverso, del libro de Santiago, lo mejor que podemos hacer son las lecciones prácticas que nos está planteando la lección de esta semana y vivirlas, acercarnos, la oración, Dios buscándonos. ¿Para qué ser infieles? Dios desea tener una relación con nosotros de exclusividad. O vive en nuestro corazón Dios, o vive Satanás. Así es, en pocas palabras. Quiero leer para todos ustedes una pequeña fracción que nos presenta el folleto de uno de los más grandes predicadores que se han conocido, y es Spurgeon, que dice lo siguiente: notar ese contraste, notarlo siempre, observar lo débiles que somos, lo fuerte que Él es, lo orgullosos que somos, lo condescendientes que es Él, lo mucho que erramos y lo infalible que es Él, lo cambiante que somos y lo inmutable que es Él, lo provocadores que somos y lo perdonador que es Él, observar cómo en nosotros solo hay enfermedad y cómo en Él solo hay bien, y aún en nuestra enfermedad muestra su bondad, aún así bendice. Qué rico contraste, cuando nos damos cuenta que Dios es un ser que lo dio todo por nosotros, que nos ama a pesar de nuestra condición y que su gracia es más grande que cualquier error de nosotros, porque lo que Él vino a hacer en este mundo fue el acto más grande, considero yo que fue el acto más grande de la humanidad, del universo entero, el dar su vida por alguien que no lo merece, por el pastor, por mí. Dio su vida y dio también su vida por ti, joven, para que hoy tomes la decisión de seguirlo a Él, de dejar el estilo de vida que tenías, de quitar esos hábitos, de hacer un esfuerzo por acercarse a Él, contemplarlo a Él. Y cuando esto suceda, poco a poco, pastor, nos vamos a parecer a Él. Y es fácil. ¿Por qué es fácil? Bueno, parece dentro de nuestro razonamiento, parece que fuera difícil. Pero es fácil porque la misma Biblia dice que quien nos va a ayudar a hacer eso es el Espíritu Santo. Y la lección lo planteaba como una bendición en nuestras vidas. Así que, apreciados jóvenes y líderes, no es tu fuerza, no es tu juventud, los deseos de tu corazón y lo que está en tu mente, lo que deseas, Dios lo puede hacer realidad a través de su Santo Espíritu. La Biblia dice: el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. Permite que Dios sea una realidad en tu vida. Pide el Espíritu de Dios y los deseos de tu corazón serán contestados. Muy bien, entonces en conclusión, pastor, podemos decir que es fácil cuando esa ayuda la buscamos de Dios. Es difícil cuando queremos hacerlo por nosotros mismos. Y el secreto está acá, en la resistencia, en soportar, en Dios. Porque sabemos que el diablo anda como un león rugiente mirando a quién devorar. Pero que si nos sometemos a Dios, que si aguantamos y resistimos en Él, el diablo va a huir. Así que, queridos jóvenes, gracias por ver este video. Gracias, pastor, una vez más por acompañarnos. Esperamos que
otra vez no sea la última, sino que sean más videos que podamos estar juntos. Vamos a dejar el desarrollo de las preguntas para que ustedes lo puedan hacer en sus iglesias, en sus clases. Recuerden comentar, recuerden compartir. Y bueno, pastor, ¿cómo lo ves? ¿Qué invitación le haces a los jóvenes? Muchachos jóvenes, sigan resistiendo, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Así que yo creo que esa es una linda conclusión. Él va a estar ahí incomodando, él va a estar molestando. A él le gustan los jóvenes, pero Dios es más fuerte para librarnos y para que los deseos, ¿qué deseas? Lo que tú deseas, lo que yo deseo, lo que cada uno de ustedes desean, pueda cumplirse cuando nos sometemos nuestra voluntad a Dios. Y recuerden que no podemos servir a dos señores, o somos de Dios o somos del mundo. Dios te bendiga, un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos.